Son las 8:38, continuamos con Radio Análisis y vamos al panel de conversación, como cada día a esta hora. Saludamos a la editora general de nuestro departamento de prensa, Monserrate Rolano. Buenos días, Monserrate. Buen día. Y a nuestros panelistas, en primer lugar, nos alegra mucho tener acá en el estudio al secretario general de la CUT, Eric Campos. Bienvenido, Eric, muchas gracias por estar acá. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Y saludamos a la distancia, pero al mismo tiempo cercanamente, a la académica de nuestra universidad de la Facultad de Gobierno, Isabel Castillo, además integrante de la red de politólogas y del COES. Bienvenida, Isabel. Hola, buenos días. Buenos días, Isabel, bienvenida. Eric, además de dirigente de la central, integrante del comité central del Partido Comunista, así que queríamos partir por ahí, pues, ¿no? Porque ha estado bien noticioso las decisiones o la falta o la postergación de decisiones en el partido. Se ha hecho harto énfasis en aquello. Y entre medio estas declaraciones cruzadas entre la candidata, la precandidata del PPD hasta ahora, Carolina Toá, con el Partido Comunista, pero más bien enfocado en Daniel Jadwe. Ella ha sido bien categórica. Si uno escucha, se da el trabajo de escuchar toda la entrevista, como lo hice yo. Por ejemplo, ayer una en Radio Infinita, también el día domingo en Televisión Nacional. Ella lo que plantea es la unidad de la centroizquierda, del progresismo, incluyendo el Partido Comunista, reivindica también el rol, la labor histórica del Partido Comunista, pero sí plantea incomodidad respecto de la figura de Daniel Jadwe, aludiendo a una cuestión que yo no sé como argumento si es tan sostenible, ¿no? Que es lo de Venezuela. Y digo que no es tan sostenible porque es una postura que ha tenido el partido históricamente. Ya sabemos que existió una experiencia con la nueva mayoría, ¿no? Existieron tensiones también por el tema de Venezuela en esos tiempos, lo recuerdo muy vívidamente, pero no sé si es un factor que pueda generar esa opinión, ¿no? de la exministra. Y bueno, se habla de un veto al Partido Comunista o un veto a Daniel Jadwe particularmente. Ayer hubo reacciones. Carmen Hertz en sus redes sociales, en Twitter, planteaba que no es posible un veto a un partido financiado por SQM, ¿no? Y ahí, bueno, se tiró al choque, como decimos coloquialmente. Algo también parecido dijo Janet Jara, sin nombrar a Carolina Toá, dijo, bueno, que se dedique a hacer propuestas, ¿no? Por lo tanto, hay una tensión ahí que es evidente en un momento, además, bien crucial para el partido, donde tiene que tomar definiciones. Todo este preámbulo, Eric, para preguntarte tú cómo lo ves desde dentro, ¿no? No te voy a pedir que nos cuentes detalles del Comité Central del sábado, pero ¿cómo lo estás viendo, ¿no? en este contexto, esta tensión que de alguna manera también tensiona a otros partidos del oficialismo? Sí, lo primero es, solidarizar con Daniel Jadwe. Ayer murió su madre, entonces está pasando en un momento familiar bien complicado. Entonces lo primero que yo quisiera decir, como vamos a hablar de Daniel, es transmitirle toda mi solidaridad y la del partido también en estos momentos que para él, yo sé, son muy difíciles. Sí, los plenos del Comité Central son bien fome, así que muchos detalles no te puedo dar porque son reuniones muy largas, pero yo creo que lo primero que habría que decir es que el partido tiene 2 o 3 y algunos más buenos candidatos, ¿no? Hay un reconocimiento de la ciudadanía, de la gente en general, con Daniel Jadwe respecto a las iniciativas populares, en el caso de Janet Jara, las 40 horas, el aumento del salario mínimo como iniciativas importantes de este gobierno, es decir... ¿Y la reforma de pensiones no está en ese grupo? Y la reforma de pensiones, yo creo que hay una valoración respecto del aumento concreto de las pensiones, y hay un sector donde me identifico, social, de la CUT, que hemos sido críticos del mantenimiento de las AFP en un sistema de pensiones que, si bien cambia, se mantienen y se fortalecen como un pilar del sistema de pensiones, pero también dijimos que no era un camino viable solicitar bajar ese proyecto porque sabemos que en términos concretos le subía las pensiones a una gran cantidad de personas. Pero incluso lo podríamos incorporar. Entonces yo lo que quiero decir es que hay una gran identificación, ¿no? con estos dos compañeros, porque la gente siente que las políticas de los comunistas cuando gobernamos les cambian la vida en lo concreto, o se las mejoran al menos.
Dicho eso, yo creo que lo que hace la candidata del PPD, Carolina Toá, es una crítica media doblada, porque en realidad, como tú bien decías, si quiere criticar al Partido Comunista por una posición política, es mejor que lo haga así y demos un debate legítimo, abierto y franco. No hay para qué hacerlo a través de Daniel Jadwe. Evidentemente que nosotros no tenemos cultura de dejarnos pautear ni por Copesa, que viene en una campaña sistemática de proponernos dos nombres, como si esto fuera una suerte de plebiscito interno del partido, ni mucho menos por Carolina Toá. Lo que yo le diría a la candidata Carolina Toá es que cuide sus palabras, porque creo que a veces hay un abuso de la vocación de unidad que tiene el Partido Comunista, históricamente y ahora también, porque los votos de los comunistas y de la izquierda se van a requerir en primera vuelta y en segunda vuelta, y para eso es bueno contribuir a un ambiente de más fraternidad para el debate político, y los comentarios de Carolina Toá nos ayudan en ese sentido, porque de alguna manera nos predetermina si es que ella, por ejemplo, es la candidata que gana las primarias, la vamos a tener que salir a apoyar. Entonces la pregunta es si ella se va a sacar o no la foto con los comunistas, si va a requerir los votos de los comunistas. Yo creo que son cuestiones que ella tiene que cuidar. No veo por qué ocupa su tiempo en ponerse a pelear con los comunistas cuando tenemos al frente a Evelyn Matei diciendo que va a sacar la tijera podadora para seguir recortando el gasto social, y me parece que los debates desde la izquierda deberían estar puestos ahí, en confrontar a la derecha, a la ultraderecha que avanza, y no entre nosotros mismos. Sí. Es llamativa la estrategia, Isabel, de Carolina Toá. Ahí los análisis los harán ustedes, porque si bien es cierto lo que dice Monse, que hay una narrativa general, unitaria, en fin, en lo concreto, ella ha tomado la decisión, que es una decisión política, ¿no? De señalar a un precandidato y señalarlo por un tema, ¿no? Y ahí, bueno, dos líneas. Primero, lo que plantea Eric, ¿no? ¿Cómo ves que está haciendo el cálculo Carolina Toá de esta típica relación entre diferenciarse en las primarias, pero luego requerir esos mismos votos de los cuales te estás diferenciando en la primera y eventualmente en una segunda vuelta, ¿no? O sea, ¿cuánto se está estirando el chicle? Esa es la primera pregunta, ¿no? De si esto no podría traer algún tipo de consecuencia ulterior en la intención de voto del sector hacia Carolina Toá. Pero un segundo punto, y es para el análisis, de mi parte por lo menos no implica ningún juicio de valor. Yo creo que uno puede constatar que el comodín Venezuela es un comodín que en los últimos 10 años en la política sudamericana lo saca más bien la derecha, ¿no? Contra los sectores progresistas. Entonces, ¿tú te acuerdas? Se decía que Guille iba a convertir a Chile en Venezuela, que Pedro Castillo iba a convertir a Perú en Venezuela, que Alberto Fernández iba a convertir a Argentina en Venezuela. Y habiendo tantos temas por los cuales uno podría diferenciarse, se elige este en particular, ¿no? Sobre esos dos temas te quería pedir el análisis. Sí, bueno, todavía no estamos formalmente en primaria, no se sabe las candidaturas, pero efectivamente los procesos de primaria producen esto, ¿no? Producen esta necesidad de diferenciarse dentro del sector, de marcar ciertas diferencias que muchas veces pueden generar tensiones que luego hay que limar, ¿no? Pero eh, es importante remarcar que son parte de un mismo sector. Creo que en este caso, bueno, eso es bastante fácil, ¿no? Son coalición, ambos están en el gobierno, ambos partidos, ¿no? El PPD y el Partido Comunista. Pero claro, también hay necesidad de marcar ciertos puntos, y efectivamente el tema de Venezuela, o sea, yo creo que ahí, claro, Jado está ciertamente en una posición más débil, y por eso probablemente lo elige a él, por toda la situación judicial. Ya está fuera del municipio también, o sea, su gran popularidad social, las iniciativas que desarrolló en el municipio, sobre todo las farmacias populares, em, fue más cercana del ciclo anterior, ¿no? Mientras que la otra candidata o precandidato, potencial candidata que se mencionaba, Janet Jara, claro, compartieron gabinete hasta hace poquito, entonces ahí me imagino que hay más resguardo. Pero el tema de Venezuela, efectivamente, como decías, Patricia, ha sido un tema a nivel regional, y por razones importantes, ¿no? O sea, uno, por los impactos concretos que tiene, sobre todo en la migración, y eso es algo sabido en el fondo, ¿no?
de que el régimen venezolano actual, liderado por Maduro, ha producido esta crisis y este éxodo masivo que impacta en distintos partidos. Y además porque dentro de la izquierda ha sido un tema diferenciador, ¿no? En particular, por ejemplo, el gobierno del presidente Boric ha sido reiteradamente mencionado y destacado e incluso alabado por muchos sectores de, de centro, de derecha, fuera de Chile, por su postura frente a Venezuela, que lo diferencia de otros gobiernos, ¿no? Cuando fue el año pasado la elección, tuvo una postura mucho más clara y decidida que, por ejemplo, Brasil y Colombia, ¿no? Brasil y Colombia evidentemente también tienen otro peso en la región. Colombia es vecino, también tienen que andarse con más, tal vez cierto cuidado, pero esa es efectivamente una línea divisoria en la política exterior de los países latinoamericanos, y me parece que ahí Toa está apelando un poco a eso, ¿no? A volver a eso, que es algo que reúne bastante a sectores moderados, además de la derecha, y sectores de centro izquierda y de la Eric, izquierda, parte de la izquierda. sí, Eric, puede ser que esto sea una estrategia meramente electoral, ¿ah? De tratar de diferenciarse, de consolidar también esta idea de yo vengo del socialismo democrático, que es algo que se desliza constantemente en las entrevistas de Carolina Toa. Ella habla de mi sector, al sector que yo pertenezco. De alguna manera se ha ido desmarcando también de su rol en la campaña del apruebo del primer proceso constitucional, donde ella no fue vocera, pero sí tuvo un rol importante. Y claro, ha ido también haciendo autocrítica respecto de lo que fue ese proceso, en fin. ¿Podría ser o no una estrategia electoral? Te lo pregunto. Y segundo, que es otra hipótesis que surge, es si esto no es de alguna manera también una pasada de cuenta, porque recordemos, hace no mucho, 4 años atrás, el Partido Comunista y el Frente Amplio vetaron efectivamente al PPD, ¿no? Y la razón fue el tema de SQM. Eso ocurrió para la inscripción de una primaria, exactamente lo que está pasando ahora, pero al revés, O ¿no? sea, de hecho lo que ocurrió esa vez, Monse, solo complemento, fue que para participar de las primarias de Apruebo Dignidad al Partido Socialista se le puso como condición que concurriera sin el PPD. Exactamente, lo que es un veto explícito. Condición que el PS no aceptó, y por eso finalmente compitieron en esas primarias con, Que fue para Alberto decirlo Mayor resumidamente, con... la Concertación, ¿no? Claro. Así es. Narváez, Heraldo Muñoz, Yasna Proboste. Sí, Sí. así es. Bueno, ahí fue un veto explícito, ¿no? Ujú. Y claro, ahí uno se pregunta si esto no tiene que ver con aquello. Yo solamente como comentario, los vetos nunca son deseables, ¿no? Sea del sector que sea. Sobre todo cuando se está buscando una unidad con el propósito, como decías tú, Eric, si la estrategia es enfrentar al que está del otro lado, claro, estarse peleando entre ellos un poco lo que está haciendo ahora la derecha o las derechas, quizás no es la mejor estrategia. ¿Cómo lo analizas tú desde ese punto de vista más táctico de Carolina Toa, las implicancias que pueda tener? No sé si hay también alguna autocrítica a propósito de lo que pasó hace algunos años. O sea, yo diría que todos los escenarios que se han realizado respecto de la proyección de la votación tanto de concejales como de cores, si uno la proyecta para efectos de la lista parlamentaria, todos los escenarios dan por ganador a la derecha, a excepción de una lista única de todo el progresismo y la izquierda. Eso está en juego para la elección de las parlamentarias que vienen, y de la presidencial también, yo diría. Por lo tanto, se requiere, esto que parece frase hecha, pero es así. El problema de la izquierda chilena es que con todas sus miradas respecto a la política internacional, con todas sus diferencias respecto a los grupos que se logran identificar para efectos de sus representaciones políticas simbólicas, se requieren a sí mismas. Entonces yo creo que la estrategia de Toa, si bien tiene una lógica para la primaria, tiene que medir y ecualizar de manera correcta, que no deje laceradas las relaciones de cara a la primera vuelta y luego a la segunda vuelta. Yo creo que hay que hacer una autocrítica respecto del proceso que significó dejar fuera al PPD en ese minuto. Creo que las correlaciones de fuerza y el contexto político era otro, pero si hay un aprendizaje que se debe hacer,
y de hecho los comunistas fuimos criticados incluso por sectores del Frente Amplio en su minuto por querer hacer alianzas amplias con los sectores o ex sectores de la Concertación. Creo que la historia ha ido demostrando que lo que se requiere para construir una alternativa progresista de izquierda viable para Chile es una fórmula amplia desde la DC hasta el PC, incluso incorporando sectores que hoy día están fuera de la coalición. Yo, respecto de la estrategia, sí tengo una diferencia. Me parece que la autocrítica es razonable en política y es necesaria. De ahí a renegar lo que fue tu historia, porque todas las acciones de la izquierda, de los partidos de izquierda, tanto para el 18 de octubre como para el proceso constituyente, tienen un contexto y quizás lo que hay que hacer es una autocrítica si lo que defendimos en su momento conectó o no con los sectores populares. Pero de ahí a renegar, como lo hizo un ministro hace poco, sobre la primera línea, a ser críticos con los procesos del el estallido social, ahora Carolina Toá renegando de su posición de la apruebo, creo que eso no le hace bien. El presidente también lo ha hecho. ¿Perdón? El mismo presidente también Absolutamente, no comparto, y el ministro Gajardo, que es de mi partido, también lo hizo. Tampoco comparto esa forma de abordar el debate político, porque lo que la gente, al menos de nuestro sector, demanda, si vamos a hablar en lógica de primaria, es coherencia política. Y sí, creo que a ratos se opina demasiado con encuestas y poco en perspectiva histórica. Y creo que eso no le hace bien ni a la construcción de identidad izquierda de nuestro sector, pero tampoco le hace bien a la credibilidad de lo que le planteamos al pueblo chileno. Sí, y esta es de mi parte una impresión nomás, no tengo cómo probarlo, así que se me puede refutar. Incluso a veces uno ve un poco de ansiedad en el desmarque, o sea, no es que los periodistas aprieten en algunos casos demasiado a los entrevistados y se empiezan a explayar elocuentemente en decir que ya no piensan como pensaban antes, pero bueno. Isabel, bueno, lo mismo que le preguntaba a Monserrate a Eric, ¿cómo ves el tema y cómo es la posibilidad, digo, la convicción, ¿no?, de que finalmente el sector llegue a enfrentar unido una elección presidencial que se ve adversa? O sea, si nosotros nos ponemos a hablar de la derecha, uno por separado puede decir: Kast ya no es una novedad, Matei está estancado, Kaiser está estancado, que es la nueva hipótesis que está circulando. Pero entre todos ellos hacen casi el 60%. Exactamente, eso era lo que iba a decir, que como nos recordó ayer Rodrigo Pérez de Arce, sumando igual están en un porcentaje de votación del 60%, que es inédito para la derecha. O sea, hay que recordar que las dos veces que ganó Piñera, a Frei le ganó por un poco más amplitud en la segunda vuelta, pero fueron triunfos estrechos. Sí, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, hay que pensar que esta es una elección inédita, va a ser la primera que vamos a tener con voto obligatorio, por lo tanto yo no hablaría de que el 60% de ese que se ve en las encuestas es necesariamente de derecha, ¿no? A mí no me queda nada claro que el caso, no sé, de que Kast, o sea, Kaiser no pase a otra vuelta, ese voto se traslade automáticamente a las otras candidaturas de la derecha. Entonces eso como primero mencionar. Pero efectivamente, como decía Erika aquí, claro, la izquierda, la única opción que tiene, y centro izquierda es ir unida. Me parece que existe claridad de eso y tampoco, a diferencia de la derecha, o sea, pasa que cuando están en un momento más álgido, con el ciclo a favor, si se quiere, claro, surgen más ambiciones, entonces tenemos ahora 3 precandidatos con votaciones perdón, con apoyo en encuestas más o menos similares. Y esa ambición ahora no se ve tanto en la centroizquierda, ¿no? De hecho, el Frente Amplio está teniendo dificultad para siquiera tener un candidato. Entonces, me parece que está claro que el horizonte es la unidad y esa es la única posibilidad. Yo creo que la posibilidad que tiene la centroizquierda es apostar y apelar a la fragmentación de la derecha, ¿no? A que se divida el voto en la derecha. Y es posible que terminemos así, como en un escenario un poco de 3 tercios, ¿no? De centroizquierda, Chile Vamos y algún candidato, alguno de los K, ¿no? Y en eso ahí, claro, efectivamente tienes posibilidad de pasar a segunda vuelta, apelando a esa dispersión. Y yo creo que la derecha también lo sabe y por eso las apelaciones constantes de Matei de buscar unirse, ¿no? Entonces,
Yo no creo que esté amenazada en la centroizquierda la unidad. Me parece que estas cosas que está diciendo, bueno, Toa, que es la única ahora que está como abiertamente en campaña, ¿no? Por lo tanto está hablando más y todo. Efectivamente pueden a veces generar en algunos temas ciertas levantar algunas alarmas, pero yo no yo creo que es parte de lo que ocurre en esta etapa de primaria y me parece que todavía que no está em, la discusión como está en la derecha, que es donde no veo ni una posibilidad de unidad, ¿no? Y claramente no hay ni por razones estratégicas sobre todo. Bien, tenemos que ir a una pausa, pero les propongo que a la vuelta analicemos un tema que es bien interesante y bien de fondo, ¿ah? A propósito de lo que decía Eric de las renuncias o quizás la falta de coherencia política en el sector, de algunas personas del sector. Se ha abierto un debate instalado, bueno, a través de columnas de opinión, como suele ocurrir, respecto de la identidad política de algunos partidos o del actual, lo que antes era Apruebo Dignidad, por ejemplo, ¿no? de la izquierda. Daniel Matamala lo decía en una columna que fue respondida ayer por Diego Ibáñez en La Tercera, a propósito de esta renuncia ideológica o vacío ideológico del Frente Amplio, y Lucía Damert ayer también en una entrevista bien controversial. De hecho salió ayer la vocera de gobierno a responderle a Lucía Damert, planteó que algunas de las reformas propuestas de este gobierno son más bien ligadas ideológicamente a la derecha, ¿no? Al centro o a la derecha. En especial en seguridad. En especial en materia de seguridad. Y ahí está la discusión, ¿no? Sobre el sello de este gobierno o la agenda, si es más bien con las ideas de la derecha, o hay algo de pragmatismo también en esto, ¿no? Que lo planteaba el diputado Ibáñez en su respuesta a Matamala, señalando que, bueno, las minorías parlamentarias, en fin, aunque la crítica de Matamala iba más allá de eso, más allá de lo concreto y las condiciones reales para hacer política. De hecho, dice textual, no todo es culpa de las minorías parlamentarias. Así es. Sí. Son las 9 en punto, hacemos un breve alto y a la vuelta volvemos con más conversaciones aquí en Radio Análisis. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Durante 14 años, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile ha acompañado un proceso de sensibilización y comunicación sobre las complejidades del fenómeno de la salud, formando una amplia y diversa red desde la academia, las y los tomadores de decisión y las organizaciones de la sociedad civil. Soy la periodista Cecilia Espinosa Cortés, conductora de A Tu Salud, y te quiero invitar a que juntas y juntos sigamos aprendiendo y problematizando lo que nos ocurre con el bienestar. Escúchanos todos los jueves de 11 a 12 horas en la 102.5 FM y en la señal en vivo de radio.uchile.cl. El Ballet Folclórico Antumapu tiene el honor de invitarles a un evento muy especial, la Fuerza de la Solidaridad con Meme y Pablo. Únete a nosotros el miércoles 2 de abril a las 19:30 horas en la Sala Máster de Radio Universidad de Chile, Miguel Claro 509, Providencia. Presentaremos 2 obras musicales y coreográficas de nuestro repertorio: Chiloé, Archipiélago Mágico, basada en la mitología y riqueza cultural de Chiloé, y La Virgen de los Milagros, basada en las celebraciones folclóricas religiosas del norte de Chile. No te lo pierdas. Reserva tus entradas llamando al número +569 8502 0997.
Te esperamos para compartir una noche llena de cultura y solidaridad. Colabora Radio Universidad de Chile. Saludos a todos nuestros auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile. Les habla Jan Flores Quintana, cientista político, y les invito a escuchar todos los miércoles a las 22:30 horas el programa Memorias de Futuro. No se pierda el programa radial de historia más escuchado de Chile, solo en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud. Del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas. De vuelta en esta mañana de día martes con Montserrat Rolano en la conducción, con Isabel Castillo de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile y con Eric Campos, secretario general de la CUT, en este panel de conversación. Bueno, Montserrat ya había anunciado el tema, les damos la palabra. Isabel. Respecto de el proyecto ideológico de la izquierda, sí, bueno, efectivamente yo creo que aquí hay un problema que claramente trasciende Chile, ¿no? Hay un tema más global de cierto vaciamiento, poca claridad ideológica, ¿no? Y en algunas partes también se puede hablar, o se ha puesto en términos como de guerra cultural, ¿no? De que, y en muchas, en buena medida, ¿no? El ritmo y el discurso lo está dictando la derecha o temas que son de derecha o aproximaciones que son de derecha, ¿no? Lucía Damer hablaba respecto de seguridad y ahí es un tema donde la izquierda y el gobierno actual no ha logrado imponer un marco distinto de análisis, ¿no? Ayer la subsecretaria Carolina Leitao hablaba de que subsecretaría, perdón, debiese tener otro nombre, ¿no? Que es la Subsecretaría de Prevención del Delito, y decía que debía llamarse algo como de promoción del bienestar y de oportunidades, algo así, que me pareció interesante porque refleja precisamente esa visión, ¿no? De, por una parte, atacar las causas estructurales que llevan a que el delito sea tan atractivo para sectores amplios, ¿no? Ante la falta de otras oportunidades. Y esa es una de las cosas que tradicionalmente ha caracterizado, por ejemplo, a la izquierda respecto de este tema, ¿no? Y hay pocas condiciones para eso y no se ha sido capaz de imponerse a las condiciones adversas. O sea, efectivamente las redes sociales juegan muy en contra, la prensa juega muy en contra. Hay una situación que está más que discutida, grave, sobre todo en delitos graves, ¿no? Hay homicidios más violentos, pero también uno lee las cosas y se habla de delitos que pareciera que antes no existían. No sé, ayer vi pasar gente en redes sociales, una noticia que hablaba de un niño que le habían robado el celular y que era su cumpleaños. Y yo me acordaba, mi hermano en los 90, que le tomaban la micro, le robaban la billetera, no había celular, pero cosas más o menos que han pasado, yo creo, siempre que se ponen de otra manera, ¿no? Y lo recoge la prensa y lo recoge en las redes. Y efectivamente no se ha sido capaz de imponer un discurso distinto, a la vez que hay que seguir, obviamente, haciendo el trabajo de seguridad, ¿no? De fortalecer policías, de fortalecer la persecución.
Y además, bueno, lo que pasó la semana pasada con el tema del secreto bancario, que está este discurso constante de la derecha, y una de las herramientas que existe para la persecución, particularmente el crimen organizado, tiene que ver con poder perseguir bien el rastro del dinero, y eso se votó en contra, ¿no? Mm. Entonces, habría razones como para o sea, buscar un discurso alternativo, e incluso ante un caso así, la verdad es que eso ha pasado bastante a un segundo plano, ¿no? Como me parece que es un buen reflejo de la incapacidad de poner un discurso alternativo más asociado a lo que es tradicionalmente la izquierda, y ahí me parece que sí, que es reflejo parte de lo que es gobernar. Yo creo que los gobiernos hoy en día en todas partes se desgastan mucho, pero también de una debilidad de un proyecto, y por lo tanto cuesta mucho defenderlo si es que ese proyecto no está claro. Sí, Isabel, bien breve, ¿ah? En el tema del secreto bancario hay una incapacidad, pero también hay un poquito de tejado de vidrio, porque si bien es cierto, todos los senadores oficialistas que fueron votaron a favor, hay una lista un poquito más chica que los que fueron de senadores oficialistas que no fueron a votar, ¿no? Lo cual obviamente abre muchas preguntas respecto a qué cosa más importante tendrían que hacer que estar en una votación tan relevante como esta. No, por lo cual se les paga, digamos. Sí, claro. No, nadie lo hace por gusto o por amor al arte. Claro, y llamó la atención que solo fueran 11 senadores del oficialismo a votar, más allá de que todos ellos votaron a favor de la indicación. Sí. Dos comentarios, Eric, antes de darte la palabra. Lo primero, el tema del cambio en las condiciones o en el sentido común a partir de septiembre de 2022, luego del primer fracaso constitucional. Es un clima en el cual el gobierno lo interpretó de cierta manera y tomó decisiones en función de eso, ¿no? Hizo un cambio de gabinete inmediatamente, puso a Carolina Toá al interior. Entre otras cosas, bueno, le dio urgencia al tema del TPP-11 y así suma y sigue. Ahí hay una lista bien larga. Cuando ocurría, por ejemplo, una tragedia respecto de Carabineros, también se aceleraba la agenda de seguridad. Ahí es donde salió la ley Nain Retamal, por ejemplo, entre otras iniciativas donde el gobierno les ponía urgencia, ¿no? Hacía que se discutieran y finalmente alineaba a su sector en función de estos proyectos. Entonces, ahí cuanto el clima, las condiciones, los sentidos comunes quizás conspiran contra el objetivo del gobierno de instalar su propia agenda, ¿no? Y lo segundo es una recomendación, porque el fin de semana, el sábado, si no me equivoco, viene una entrevista en el diario La Tercera, Matías Toledo, alcalde de Puente Alto, que es muy interesante, porque él hace esa reflexión, habla de seguridad, que cuestiona también ciertas posiciones de la izquierda, con un tono crítico y autocrítico también. Es una reflexión bien interesante la que hace ahí para que le puedan echar una mirada si es que tienen un tiempo. Eric. Pucha, este tema da para un seminario de qué es la izquierda en los tiempos de avance de la ultraderecha, ¿no? Porque yo creo ¿Reforma o revolución? Claro. La pregunta de toda la vida. Sí, sí, y sí. cuáles son las alianzas que se van a construir. Sí. Pero yo creo que el 2022 marca mucho, evidentemente, la trayectoria programática del gobierno. Yo creo que después del 2022 hubo una suerte de apostarlo todo y nos quedamos sin plan B respecto de qué hacer, de qué hacer y cuáles iban a ser los ejes para gobernar. Creo que no hay una autocrítica general de la izquierda de qué nos pasó el 2022. ¿A quién no representamos en esa votación? ¿A quién le hablamos equivocadamente? ¿Cuáles fueron los énfasis del debate programático constitucional, que en mi opinión estuvo absolutamente equivocado, dado que lo fundamental de la Constitución del 80, más allá del sistema político y la relación entre los poderes del Estado, era el problema del capital y el trabajo? La Constitución del 80 fue una Constitución hecha para podar, esta vez sí, todos los derechos colectivos de los trabajadores que habían avanzado más de 100 años, y hacer una suerte de carta blanca del desenvolvimiento del capital. Ahí no hubo una lectura fundamental, en mi opinión, de lo que fue ese proceso constitucional, y creo que hay una ausencia de ese debate. Y como hay una ausencia del debate y de la autocrítica, después hay varias apuestas
bien vinculada, en mi opinión, a salir a dar respuestas rápidas a lo que te va planteando la pauta del sistema de medios, que finalmente está controlado, ya sabemos por quién, y lo que hay es un pauteo permanente del sistema de medios respecto del gobierno, particularmente en seguridad. Pero yo creo que donde sí hay una suerte de gobernar con ideas de derecha, yo creo que es en economía. Ahora eso no pasó después del 2022. Eso lo notificó Gabriel Boric el primer día de gobierno cuando nombra a Mario Marcel como ministro de Hacienda. O sea, Mario Marcel es un funcionario del Banco Mundial, del FMI, se alinea con los temas de mantener siempre la macroeconomía ordenada para que finalmente haya desenvolvimiento de los grandes capitales, más allá de los matices que él pueda tener, y es legítimo que así sea. Pero yo creo que este gobierno va a terminar su último año haciendo recorte fiscal. Y eso va a afectar a las personas de carne y hueso, que van a ver que los servicios sociales, entre otras cosas, se van a ver afectados en materia de calidad. Yo creo que este gobierno va a ser recordado por algo que no quiso desde el comienzo representar, y que eran las ideas respecto del trabajo. Yo creo que la izquierda, muy asociada al Frente Amplio, incluso sectores de mi partido, lo que ha sido mi partido, es que han estado en una búsqueda frenética de nuevos sujetos históricos. Cuando finalmente lo que los van a terminar recordando son aquellos clásicos sujetos como los trabajadores. ¿Por qué va a ser recordado este gobierno? Por 40 horas, por aumento significativo y real del salario mínimo, el más importante, entiendo, en los últimos 20 años. Entonces, eso que no quiso representar, nosotros le tuvimos que hacer un paro a Gabriel Boric para que nos escuchara respecto a las demandas del sindicalismo, que somos parte de los sujetos tradicionales que a veces la izquierda se quiere alejar de representar, que ahora hay una vuelta, digamos, a ese cuestionamiento. De hecho, estamos convocando a un paro nuevamente este 3 de abril por el debate del salario vital, ¿no? Estamos exigiendo ahí que se instale el debate del salario vital líquido de 725.000 pesos, que no es lo mismo que el salario mínimo. Queremos abrir esa conversación y por lo tanto uno esperaría que la izquierda retome, evidentemente, que a partir de la representación de las identidades, de las diversidades, de las distintas desigualdades que se expresan en el marco del capitalismo, pero que la intersección fundamental sigue siendo con el capital y con el trabajo. Creo que ahí hay una ausencia o un alejamiento de esa problemática de los sindicatos, del mundo del trabajo, que va a ser bien paradójico, porque de lo que se quisieron alejar en un comienzo, finalmente es por lo que van a ser recordados. Sí, bueno, eso trasciende a la discusión sobre las tácticas del gobierno, ¿eh? La discusión sobre la centralidad del trabajo en los proyectos progresistas es una discusión a nivel mundial. Solamente respecto a lo de Marcel, recordar, porque quedó ahí esta ceremonia donde presentaron al gabinete en la Quinta Normal, al primer gabinete, que cuando llegó ahí el ex presidente ahora fallecido de tu partido, Guillermo Tellier, a la ceremonia, con ese estilo lacónico que lo caracterizaba, ¿no? Que uno siempre leía entre líneas, ¿no? Le preguntaron qué le parecía el nombramiento de Mario Marcel en Hacienda, ¿no? Y Guillermo Tellier dijo: no lo conozco. No lo conozco. Sí. No lo conozco. Bueno, obviamente era más interesante lo que no dijo, ¿no? que lo que dijo. Si a este respecto, Isabel, quieres comentar algo, la palabra es toda tuya, pero aprovecho en nombre del tiempo para llevarlos a otro tema, que es el llamado caso Audio. Y quiero lanzar la siguiente hipótesis para que coincidan, la destruyan, lo que quieran. Es que para mí resulta evidente que en ciertos momentos ha habido una gran atención mediática sobre casos como el de Katy Barriga o el de Daniel Jadwe, ¿ya? Haciendo la salvedad de que igual entre Katy Barriga y el caso de Daniel Jadwe hay una diferencia, pero a veces hay una hipótesis, ¿no? de que el caso Audio, el caso Hermosilla, estaría no tan visibilizado mediáticamente como debiera, no tan en el corazón de la discusión política como debiera. Y aquí es donde viene mi hipótesis, por la profundidad de las redes, ¿no? O sea, es bien elocuente que ayer las diligencias judiciales hayan involucrado a un asesor de Belín Matei, a un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, a un ministro del Tribunal Constitucional,
Ya se ha Es desti- gravísimo. ya se ha Debió des- haber sido portada en todos los diarios. ya se ha destituido a una ministra de la Corte Suprema por lo mismo. Nadie entiende muy bien por qué no se imputa a Andrés Chadwick, que Andrés Chadwick no es Andrés Chadwick, es la mano derecha de Sebastián Piñera, además de Andrés Chadwick, por cierto, y así sucesivamente. Entonces, aquí es donde viene mi hipótesis. Hay quienes hay quienes piensan que como esto afecta al corazón del poder, podría haber un intento tácito, no tan explícito, por echarle tierrita al tema, ¿no? Y para quienes piensen que esas miradas son conspirativas, esas personas podrían defenderse diciendo ya, pero vean lo que pasó hace años atrás con el caso... Mopgate. no, ejemplo. claro, y luego el mismo caso de SOQM, Sí. se me olvidó ahora donde estaba metido Carlos Eugenio Lavín, Cabal. Penta. Penta, caso Penta y así sucesivamente. O sea, esto que voy a decir es bien inconfortable para mucha gente, pero si esas investigaciones hubieran llegado hasta el final, muchos más dirigentes políticos hubieran sido condenados, algunos de los cuales siguen en la primera línea de la política chilena, y hasta ahí nomás llego. Ya, Sí. Isabel. Bueno, sí, yo creo que es innegable que la atención no es pareja necesariamente, ¿no? De los medios. Cuando fue hace 2 semanas que salió todo esto de las conversaciones entre la exalcaldesa Iracy Hasler y la diputada Cariola, que tampoco había acusaciones concretas en el caso de la diputada, ¿no? Que terminó renunciando a la presidencia de la Cámara, bueno, también en el contexto en que está, ¿no? En licencia maternal. Pero un revuelo que efectivamente pareciera ser mucho mayor que de otros casos. Obviamente son figuras relevantes de la política, la presidenta de la Cámara sin ir más lejos. Ahora, claro, efectivamente, al menos en este caso se sigue investigando, a diferencia de los otros casos Sí. que mencionaste de Penta, SQM, que no llegaron ni a clases de ética, fue como lo más que pasó. Ha habido algunos casos muy específicos de personas que han tenido algunas condenas, ¿no? Pero aquí, bueno, todavía no sabemos, pero sí, yo creo que tiene que ver con eso. O sea, hay una cosa que tiene que ver, yo creo que con ciclos también de la atención pública, ¿no? Esto saltó evidentemente más al inicio y ya es un caso, ya ni me acuerdo cuánto tiempo llevamos, cuánto fue como en octubre, por ahí, ¿no? Em, entonces, claro, sí, no va a estar, es imposible que esté constantemente en la prensa, pero efectivamente después de cosas como lo de ayer debiera haber una respuesta más contundente y no me parece del todo conspiranoico que las redes de poder actúen así, ¿no? O sea, bajándole el perfil en los medios en particular, que bueno, que efectivamente sabemos que tienen redes sobre todo en el sectores más empresariales, más de derecha, pueden preferir atacar a otros enemigos más fácil, donde son más lejanos, y a los propios mantener un perfil más bajo. O sea, me parece que hay algo de eso. Siempre es difícil comparar y decir exactamente cuál es la atención que debiese tener si que fuese todo igual, parejo, en mismas condiciones, pero sí es un caso de la mayor gravedad que la verdad es que sí, o sea, la corrupción del Poder Judicial es muy preocupante en los nombramientos y yo creo que debiese dar para más y tiene redes en muchas partes, hemos visto, ¿no? En el Poder Judicial, en una universidad, en el sistema, como se vio el año pasado con la Universidad de San Sebastián, como esta red de empleos para personeros de la UDI y pago de favores también pareciera, ¿no? Entonces son muchos los tentáculos, evidentemente en los partidos, ¿no? Hay las personas que saltaron ayer de la misma campaña de la candidata Evelyn Matei, también del gobierno de... Entonces son redes que en el fondo nos da cuenta de que todas estas cosas están muy relacionadas en un sistema como el chileno, donde la élite es muy pequeña, son unos grupitos que se juntan todos en un par de lugares y van a las mismas lugares de vacaciones y se encuentran
de apoderados del colegio, ¿no? Mm. Y eso se ve, me parece que ese caso refleja mucho eso y evidentemente las personas involucradas deben preferir no mantenerlo dentro de todo en bajo perfil, ¿no? Sale una notita, sale una cosa acá, pero no es algo eh, que, que tenga la profundidad que tiene. Ahora, también es difícil saber cuándo se va a captar como la atención de la opinión pública, cuándo en el fondo se va a reaccionar más, ¿no? Yo creo que en el caso que vimos, que es el que está reciente, ¿no? Que tengo fresco en la mente de la diputada Cariola, yo creo que también se mezclan otras cosas. O sea, sigue habiendo ataques mucho más fuertes a las mujeres en política y sigue habiendo también, bueno, en este caso también anticomunismo. Yo creo que siempre surge, ¿no? Entonces son blancos mucho más fáciles que estos donde son gente más de la alta política. Pero en la nota positiva yo creo que es importante que todavía se siga investigando y esperamos que no lleguemos a cierres como en los casos que mencionaban antes de estas salidas muy arregladas en la lógica de, como decían en los gringos para la crisis financiera, ¿no? Too big to fall. Que si cae uno puede caerse todo el sistema. No sabemos cuáles pueden ser las redes de estos tentáculos, entonces se prefiere que mejor lo dejemos así porque si no llega muy lejos estas redes. Sí, bueno, yo solamente decir que el tema de la línea editorial de los medios, yo por lo menos creo que no es conveniente cuestionarlas. Creo que es legítimo que existan medios con determinada línea editorial que defiendan ciertas posiciones o intereses incluso. Ahí la crítica que se podría hacer es a la falta de diversidad, ¿no? Que faltan quizás otros medios con mirada distinta en la prensa escrita, porque también hay, recordemos, radio, televisión, en fin. Pero dicho eso, Eric, es preocupante el tema porque se instala la duda sobre estos tentáculos, como dice Isabel. O sea, el fiscal nacional actual, Ángel Valencia, tuvo un vínculo contractual en la Universidad San Sebastián con Andrés Chadwick, ¿no? Hay una fotografía la famosa foto de la botellita de vino, se viralizó, ¿no? Sí. En fin. Entonces ahí se instala la sospecha de que todos están coludidos para corromper el sistema, ¿no? Y eso es sumamente nocivo desde el punto de vista de la confianza en las instituciones. ¿Cómo lo ves tú? Porque esto que se conoce ayer es gravísimo, ¿no? O sea, se incautan celulares a ministros de la Corte de Santiago, del Tribunal Constitucional, más allá del comidillo respecto del asesor de Evelyn Matei, estamos hablando de jueces, ¿no? Entonces, que exista esa sospecha respecto de quienes administran la justicia en el país es súper complejo, ¿no? En términos de la confianza pública. ¿Cómo lo ves? Sí, sobre Valencia, el dato que salió creo que en sí, pero en interferencia, ya no me acuerdo, esto de que Valencia fue, cuando no era todavía fiscal nacional, fue el defensor del fiscal Cooper, acusado de prevaricación, y cuando el fiscal Valencia, bueno, lo defiende en ese proceso, cuando el fiscal Valencia asume como fiscal nacional, mágicamente la causa fue archivada. Entonces, los tentáculos del fiscal Valencia, y esto a esta altura casi una suerte de... es como un partido judicial, ¿no? Hay un poder judicial, pero dentro del poder judicial da la impresión que hay un partido político, judicial, muy relacionado, no exclusivamente con la derecha, pero principalmente con altos personeros de la derecha. Yo creo que acá ha habido mucho de anticomunismo, no lo digo en la perspectiva de victimizarse, sino que el anticomunismo está siendo utilizado como una herramienta de dispersión política donde ponen de referencia a un sector para que el resto se aleje, pero es evidente. Yo los invito, he hecho el ejercicio. Pongan en Google el tronco Torrealba procesado o procesamiento, no sé, cuando lo imputan, y no va a aparecer ninguna foto en imágenes con chaqueta amarilla de imputado, ninguna. Hagan el mismo ejercicio con Jadwe. Va a estar lleno Google de fotos. O sea, y lo mismo con Carol Cariola. O sea, con Carol Cariola le fueron a incautar, a allanar su domicilio en pleno parto, y resulta que con Urquizar
no hay domicilio donde incautar. Entonces él ahora tiene que dar la dirección para que lo vayan a allanar. Evidentemente lo que pasó entre que le avisaron y cuando ocurra ya no van a existir las pruebas. Entonces hay un trato muy desigual en materia judicial. Yo quiero hacer un foco ahí porque eso es muy peligroso para la legitimidad del sistema político, del sistema judicial, incluso del sistema económico. Me parece que el control de los medios, más allá de los legítimos intereses que defienden, que yo creo que sí, yo comparto contigo que el sistema de medios debería ser más diverso, pero también debería ser mucho más transparente, ¿no? Sería bueno que todo el mundo supiera que cuando prende Canal 13 le apareciera un sellito al inicio para saber quién es el dueño de Canal 13, que cuando prendamos Megavisión sabemos quién es el dueño de Megavisión, porque evidentemente estamos hablando del gran empresariado, que no invierte ahí por negocio, invierte ahí como control ideológico, como un método para hacer de sus ideas propaganda. Entonces, yo también creo que ahí, bueno, a propósito de las deudas de este gobierno, una de las deudas ha sido potenciar un sistema de medios más independiente, repartir mejor la torta publicitaria, cuestión que no se hizo. Pero yo creo que en materia del debate que está cursando en torno al caso Audio, me parece que es grave, pero queda una llamita de esperanza que al menos se está investigando, porque pareciera ser que los tentáculos de esta gente no eran tan largos, tan extensos, pero a mí me queda una duda a propósito de tu teoría. Yo creo que aquí hay alguien que controla qué se filtra, hay alguien que suelta lo que no se filtra, y yo creo que hay mucha información que no conocemos respecto de los casos de corrupción. No sé en qué va a terminar todo esto también. A veces se utiliza como un método realizar muchos trámites judiciales muy visibles, pero para que luego no terminen en nada y que quede una sensación de justicia que luego no se grafica o no se expresa en condenas explícitas a estas personas. Yo lo que espero es que acá no haya impunidad. Eso es lo más importante, que no se sigan utilizando otros casos accesorios para distraer el interés de la prensa por sobre lo fundamental que es Chadwick. O sea, justo de él no se filtra nada, ¿no? De él conocemos que cuando se le interroga, conocemos días después. Entonces yo creo que es evidente que hay una justicia que se entrega de manera dispar, que persigue de manera distinta según el color político del acusado y según las redes de poder del acusado o la acusada. Sí, sí. Las filtraciones siempre tienen un interés aparejado de quien filtra, para perjudicar o para beneficiar a alguien. Absolutamente. Evidente. Claro, y lamentablemente hemos pasado de lo episódico a lo general. O sea, las filtraciones son la norma, con algunas excepciones más encima como la de Chadwick. Bueno, en fin, obviamente es una situación que no contribuye nada a algo que es súper importante en este tiempo, que es la confianza en la ciudadanía en las instituciones, ¿no? Las instituciones tienen que hacerse confiar también. Isabel Castillo, muchas gracias, que estés muy bien, que tengas un buen día. Igualmente, buen día. Misma cosa para Eric Campos, muchas gracias, Eric. Que tengas muchas gracias por día. La invitación, que estés muy bien. Nosotros con Montserrat vamos a ir a un breve alto y a la vuelta Claudio Medrano para hacer una entrevista súper interesante sobre un concierto, una presentación a beneficio que va a haber el día de mañana en nuestra sala máster y a la que están de antemano invitadas y invitados. Vamos y volvemos.